Cambiamos completamente de tema. El 64% de los niños y niñas de educación parvularia registraron inasistencia grave durante el primer semestre de este año. Entre los especialistas ha crecido la preocupación por el impacto que este contexto y esta realidad pueda generar en el aprendizaje de los más pequeños. Vamos a profundizar en ese tema. Para eso ya estamos en contacto con Rebeca Molina, directora ejecutiva de Fundación Educacional Presente. Rebeca, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, gracias por la invitación. A ver, es un número bien alto en términos de inasistencia. Generalmente, hay que decirlo, en la etapa preescolar, en la etapa de educación parvularia, hay inasistencia durante lo que es la época de otoño-invierno, pero llegar a un 64% es bien preocupante. ¿Ustedes ven factores nuevos que hayan explicado que esto haya sido tan alto? Mira, en primer lugar, yo creo que es importante tener súper claro que el ausentismo crónico temprano, que es el ausentismo de los niños en edad, en educación parvularia, primer y segundo básico, siempre ha sido muy alto en Chile. De hecho, según cifras de la Fundación Oportunidad, antes de la pandemia, en 2019, un 60% de los niños ya faltaba un mes o más a clase. Ahora, evidentemente, luego de la pandemia o a partir de la pandemia, hay muchos más factores que están haciendo que los niños y niñas no vayan a clases o que sus apoderados prefieran que no vayan. Y ahí es muy importante tener en cuenta que está el factor salud y miedo a los contagios, pero sobre todo, y lo que nosotros hemos visto, es que hay un tema de valoración. Entre que mi hijo o hija vaya y no vaya, muchas veces estamos decidiendo que no vayan al jardín, a prekinder, kinder, primero o segundo básico. ¿Y por qué? Bueno, hay un sinnúmero de factores. Pero una manera muy evidente de verlo, que no es un tema solamente de contagio, es que cuando tomamos la asistencia y la ordenamos por día de la semana, vemos que los días que hay más baja asistencia son los días viernes. Ya. Y eso no habla de que los viernes hay más miedo o hay más contagio, claro, o hay más enfermos, sino que probablemente habla de que los viernes, y en segundo lugar los lunes también tienen baja asistencia, son días en que no tenemos tantas ganas de mandar a nuestros hijos e hijas al colegio, y eso está haciendo que haya mucho ausentismo. Claro, ahí uno podría pensar que evidentemente está el tema sanitario, no solamente de COVID-19, sino de los virus estacionales que este año vinieron con muchísima fuerza a los más chiquititos. Pero claro, si uno toma viernes y lunes, uno pensaría que también está este tema de, bueno, pero un día que no vaya no importa, pero esto se va acumulando. Y quiero ir a ese tema que es bien relevante, Rebeca, en ese sentido. ¿Qué significa que un niño o una niña tan chiquitito no vaya al jardín, que no vaya al preescolar? ¿Qué efectos puede tener si esto se va sosteniendo en el tiempo, digamos, siendo una tendencia? Mira, el ausentismo es dañino y genera consecuencias negativas en toda la etapa escolar, sí, claro, desde el jardín hasta cuarto medio. Pero si nos enfocamos solamente en educación parvularia, en primero y en segundo básico, la evidencia nos muestra que un estudiante con ausentismo crónico o que con ausentismo crítico tiene más probabilidad de tener ausentismo luego en el segundo ciclo y en enseñanza media, por lo tanto va a repetir esa conducta. Eso en cuanto al impacto a futuro. Pero además muestra la evidencia que tienen más dificultades, no solamente en la etapa parvularia, sino que lo arrastran durante los años, más dificultades para aprender la lectoescritura, para desarrollar la lectoescritura, las habilidades matemáticas, las habilidades socioemocionales, e incluso muscularmente uno puede ver, sí, claro, diferencias en los estudiantes que están yendo a clase y aquellos que suelen faltar más, y eso lo vimos de vuelta a la pandemia, cuando los niños estaban sin clase, volvieron al colegio y ya muscularmente incluso se les notaba. Y la evidencia también nos dice una cosa bien dramática, que los y las estudiantes que en kinder presentan ausentismo crónico muestran consecuencias negativas en su desarrollo de aprendizaje, en su base de aprendizaje hasta quinto básico. Eso no significa que en sexto y en séptimo no haya consecuencias, pero ya vemos consecuencias dramáticas hasta quinto. Entonces, cuando pensamos, bueno, son tan chiquititos, no los mandemos al colegio, sí, tenemos que pensar que, uno, es importante mandarlos porque hoy día están desarrollándose y necesitan estar con sus compañeros y trabajando en distintas situaciones que se dan específicamente en educación parvularia, pero además pensar que hoy tienen que ir porque a futuro esto les va a afectar. Definamos ausentismo crónico. ¿Cuándo se llega a ese ausentismo crónico? Mira, en la Fundación Presente trabajamos el concepto de ausentismo crónico, que no lo inventamos nosotros, sino que se ha acuñado ya hace varios años, consiste en faltar a clases un 10% o más en el año. Ya.
En Chile eso equivale a faltar 20 días en el año, un mes. Entonces las consecuencias del ausentismo crónico tienen que ver con las consecuencias de estudiantes que faltan un mes o más a Claro, clase. que uno No pensaría un mes que, seguido. y eso es importante, creo, solamente de pensar, y por eso te pedía definir el ausentismo crónico. Uno pensaría que, no sé, de un año completo podrían ser 3 meses, 4 meses. O sea, ya con un mes estamos hablando de ausentismo crónico, y eso repartido durante el año es bien fácil de llegar, digamos, que se entienda en ese sentido, y uno no se da ni cuenta. Es muy fácil, o sea, tal cual como lo dijiste, es súper fácil. Si tú puedes Sí, faltar 2 días al mes claro. y ya juntas en 10 meses 20 días. Y sin darte cuenta, juntaste un mes de clase y sin notarlo. Entonces, un día se sentía mal y faltó, pero el otro día tenía sueño y también lo dejé faltar. Pucha, y ahí vamos juntando 2 días al mes. Entonces, el llamado que nosotros hacemos a los apoderados, a las apoderadas, es que está bien que sus niños y niñas falten cuando están realmente enfermos, pero que cuando hay otras situaciones, como por ejemplo tienen sueño o tienen frío o echan de menos a la mamá o al papá, busquemos estrategias para que puedan ir a clases igual. Por ejemplo, los acostamos más temprano o por ejemplo le mandamos con una fotito del apoderado para que se acuerde. Yo aquí, un ejemplo, tengo una pulsera que le doy a mi hija Ujú. porque dice que me va a echar mucho de menos en el colegio, entonces tenemos las dos una pulsera para que ella se vaya tranquila. Entonces, busquemos estrategias para que esas cosas que están haciendo faltar a clases dejen de ser razones y los niños y niñas vayan al colegio y guardemos los días de ausencia para solamente enfermedades. Claro. Quisiera agregar, Nicolás, eso sí, que la cifra que maneja el gobierno, el Ministerio de Educación, que es esta cifra del 65% de los estudiantes están con ausentismo crítico, se refiere a faltar un 15% del año. Ya. Entonces, ausentismo crónico es faltar un 10 y estamos hablando de que las cifras del ministerio son de faltar un 15% O del sea, año. podría aumentar si Entonces, tomamos la definición de faltar un 10%. exacto. Entonces, Claro. hay un 65% de estudiantes que van a faltar este año un mes y medio, porque faltar un 15% es faltar un mes y medio. Ujú. Y eso es dramático. Entonces, más allá de confundirnos con los conceptos y qué Sí, sé yo, que claro. no es el punto, es el ausentismo sí daña, tiene graves consecuencias negativas hoy, en el mediano y en el largo plazo. Rebeca. Y por eso tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros niños y niñas vuelvan a clase y asistan regularmente. Claro, para los que tienen la educación temprana. Déjame sumar otro elemento, otro factor que fue súper complejo ¿Sí? también para la educación parvular en general. Bueno, para la educación en general y para todos, pero específicamente para los jardines infantiles a la cuna, que fue justamente el 2020. 2020, parte del 2021, cuarentenas, donde ahí efectivamente no se podía ir, no se podía llevar a los niños, todo un tema también de cuidados bien relevante que fue muy complejo. ¿Tú crees que también el tema de la pandemia, con los efectos, con la cuarentena, tuvo un impacto en esa valoración que comentaba al comienzo? De todas maneras, de todas maneras. Lamentablemente en Chile llevamos años no valorando lo suficiente la educación parvular y la educación temprana. De hecho, bueno, eso ya es un tema político, pero el prekinder y el kinder en nuestro país aún no es obligatorio. Así es. Y si bien la matrícula en prekinder y kinder es universal, significa que la mayor parte de los niños está matriculado en un jardín, muchos o la mayoría no va al jardín o no va a prekinder, no va a kinder, Claro. no va a primero y no va a segundo básico. Entonces, una cosa es la matrícula, están todos matriculados, pero no van. Y esas son señales de que hay una baja valoración. De hecho, hay una encuesta, CACEN, si no me equivoco, del 2018, que hablaba de que la mayoría de los estudiantes que no van al jardín es porque sus padres consideran que en casa están bien cuidados. Eso significa que estamos asociando el jardín, el prekinder y el kinder, la educación parvularia, con el cuidado de niños Claro. y no con el desarrollo Solamente de este con el enorme cuidado potencial y que no con tiene. la estimulación temprana que necesitan los niños y niñas en Exacto. este caso. Claro. Exacto. Bueno, ¿y qué pasó con la pandemia? Con la pandemia los niños y niñas se quedaron en la casa, los papás nos acostumbramos a tenerlos, a veces nos volvíamos locos, hay que decirlo, porque no tenemos siempre las herramientas para estimular lo suficiente, pero también hizo que nos bajara una cierta sensación de que, bueno, ¿qué tanto? ¿Qué importa? ¿Para qué lo voy a llevar? ¿Lo está pasando mal? Si yo ya tengo la logística armada para dejarlo en mi casa. Entonces se perdió, si ya veníamos con una baja valoración de la educación parvularia, se agregó post pandemia esta sensación de que, bueno, si ya nos acostumbramos, ¿qué tanto? ¿Para qué lo voy a mandar?
Y por eso nosotros como Fundación Presente, lo principal que hacemos no es trabajar con los apoderados en los colegios dándoles argumentos médicos de que los niños y niñas no se van a enfermar o sí se van a enfermar o cómo cuidar la salud. Nuestra manera de promover la asistencia y enfrentar el ausentismo crónico es entregando información de las consecuencias que trae el ausentismo y los beneficios que tiene el ir a clases regularmente, ya sea en educación parvularia o en toda la etapa escolar. Entonces, este es nuestro llamado, concienticemos, valoricemos de lo importante que es. Ya vimos en la pandemia el daño que genera cuando los niños y niñas no comparten con sus compañeros y compañeras presencialmente, no aprenden presencialmente, entonces tenemos que cortar eso ya, Sí. porque sin asistencia no va a haber una mejora en los aprendizajes y en el desarrollo. Rebeca Molina, directora ejecutiva de Fundación Educacional Presente. Rebeca, muchísimas gracias por esta interesante conversación y también dando la relevancia que tiene la educación temprana en ese desarrollo, en todo sentido. Así que es importante valorar eso. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Un abrazo, chao.